Saludos, mis hermanos y amigos. Cuando recién acepté al Señor, me hice bien amigo de un hermano en la fe que ya está hace tiempo con el Señor. Un hermano que fue algunas veces diácono de la iglesia, y conversar con él era una delicia. Los jóvenes le decían Antiguo Testamento a este hermano. Y como vivíamos en la misma ciudadela, cogíamos el mismo colectivo para llegar a nuestra casa y a la salida de los cultos siempre conversábamos. Y él me dio un consejo una vez. Hijo, es cierto que no hay que dar consejo a quien no se lo pida, pero te voy a dar un consejo. No te juntes tanto con fulano de tal. Y le dije, ¿por qué? Porque es una persona mal hablada. Solo anda hablando malas palabras. Y le contesté, pero yo he conversado con él y converso siempre con él y no le he escuchado decir una sola mala palabra. Él me sonrió y me dijo, ¿te ha hablado mal de fulano, de fulana, fulano? ¿Te habla mal de esto, de aquí, esto de acá? Te habla mal, ¿verdad? Y él me dijo, yo lo he confrontado varias veces porque le gusta hablar mal de los demás. Cuando él me dijo eso, me di cuenta que era cierto, que este hermano siempre me andaba hablando mal de los demás. Y dije, ¿esas son malas palabras? Son malas palabras. Dice, los cristianos se dice, no, ellos no hablan malas palabras, pero sí las dicen. Así me lo dijo este hermano en la fe. Decimos malas palabras. Y para mí fue de gran enseñanza lo que me dio, enseñanza de vida. Los creyentes sí decimos malas palabras, lamentablemente. Y veamos, por ejemplo, en la tercera carta de Juan, quiero leerles aquí, hermanos, la oposición de Diótrefes, un hombre que parece era líder en la iglesia, líder, y como líder, una persona que quería tener siempre la jefatura, o sea, el de decir este sí, este no, este qué, bueno, ese era Diótrefes. Y en la tercera carta de Juan, leo los versos 9 y 10. Tercera carta de Juan, versos 9 y 10. Usted solo tiene un capítulo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren, este hermano, o sea, un hermano, Diótrefes, era una persona que quería tener el primer lugar, siempre. Quería en todo ser enaltecido. Es como aquellos pastores que tienen sus equipos pastorales y andan viendo, como se dice vulgarmente, que nadie les serruche el piso. Si ven a un hermano en la iglesia que está surgiendo como buen líder, antes de que nazca ya le cortan la cabeza. Bueno, Diótrefes era de esos. Andaba hablando cosas malas contra los líderes, los nuevos líderes. Y también contra los más, contra Juan, el apóstol Juan. Este Diótrefes andaba hablando mal. No es que los andaba insultando, ¿eh? No, andaba hablando mal. Dice Juan aquí, anda parloteando con palabras malignas. ¿Y cuáles son las palabras malignas, hermano? Bueno,
¿no? Está mal. Ese es un mentiroso, ese no sirve, es un hipócrita. Todas esas cosas se hablaban y se hablan en la actualidad. Aquellos que ven que hay líderes que sobresalen, andan parloteando con palabras malignas, con malas palabras. Diótrefes es un ejemplo de los que los creyentes no debemos hacer ni decir. Si en la iglesia del Señor, surgen nuevos líderes o hay hermanos que están sobresaliendo en su ministerio, que Dios bendiga a esos hermanos. Que Dios haga la obra poderosa en esos hermanos. Que el Señor los guarde. Bueno, Diótrefes no pensaba así. Tan enojado estaba Juan. Juan era un hombre muy tranquilo, muy tranquilo. Pero tan enojado estaba, dice, si yo lo llegare a ver, lo confrontaré. Es lo que Juan dice aquí. Estaba bien enojado por las malas palabras que Diótrefes decía de ellos. Malas palabras. Mis hermanos, fíjense, en Efesios, carta a los Efesios, leo el capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, el verso 29. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, 29. Ninguna. Fíjense, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Sí, los creyentes no decimos las malas palabras que el mundo dice, pero cuando andamos hablando mal los unos de los otros, cuando andamos hablando mal de una persona en la cual estamos a sus espaldas, hermanos, en la fe, ¿no?, es una palabra corrompida. Corrompida. Imagínense ustedes un nuevo creyente, una nueva creyente que llega a la iglesia y como llega a la iglesia busca estar con sus nuevos hermanos en Cristo y le escucha hablar mal de fulano, de fulana, palabras corrompidas. Son malas palabras. Son malas palabras que los hijos de Dios no debemos caer. No debemos caer, mis hermanos. No. Pero pastor, todo el mundo las dice, todo el mundo habla así, o sea, no es nada malo. Si, mis hermanos, la mejor manera, escúcheme, la mejor manera de ayudar a un cristiano, una cristiana, que en nuestro concepto esté andando mal, es hablar con él o con ella. No a sus espaldas, llevando a otros murmuración y chisme. Eso es lo que está hablando aquí. Palabras corrompidas, dañando el oído y el corazón de los demás. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si no edifico, estoy destruyendo. Lo que no edifica, destruye. Si mis palabras no están edificando a mis hermanos en la fe, mejor no las digo. Señor, ayúdame. Pero nuestras palabras muchas veces conllevan eso, destrucción, en vez de edificación. Las palabras que decimos debemos ser, hermanos míos, edificadores. Deben ser edificantes nuestras palabras. No destructivas. No destructivas. Imagínense, el nuevo creyente se va a su casa y dice, fulano de tal, fulana de tal. Ya sembramos mal en su corazón y tiene ya en su corazón algo contra ese nuevo hermano, contra esa nueva hermana. Y está haciendo daño a la iglesia. Hace daño a la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Miren, el capítulo 5. Ahora, versos 3 y 4 de la carta a los Efesios. Capítulo 5, versos 3 y 4, dice así. Pero
fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No debemos hablar de fornicación ni de inmundicia entre cristianos o avaricia, no con los cristianos. No, no. Cuando a veces chistes de doble sentido, ¿no? Fornicación y de toda inmundicia, no, mis hermanos, no debemos hablar ni soportar eso. O avaricia. Recuerdo tanto, ¿no? Recién convertido a Cristo, llego a la iglesia y escucho a un hermano decir, oh, bueno, no sé si será hermano, yo no doy mis diezmos ni mis ofrendas porque yo no doy para matar el hambre a los pastores. Así lo dijo, delante de mí. Yo, un nuevo creyente, un nuevo cristiano, recién nacido en la fe. No doy mis diezmos, no, hermano, ni de avaricia, ni hablar de eso. Eso es lo que la palabra de Dios aquí nos dice, ¿no? Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Somos santos de Dios, separados para el Señor. Ni palabras deshonestas ni truhanerías. Truhanerías es hablar en doble sentido, hermanos. En doble sentido. No de manera sincera. No con amor ni por amor. Esas son las truhanerías. Pero en el amor de Cristo, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos caído en hablar malas palabras, verdad? Sí, hemos caído en hablar malas palabras, de las cuales tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, perdóname. Y si ha sido contra un hermano o contra una hermana, perdóname, hermano, perdóname, hermana. Caí en esto, en aquello. Limpiar mi corazón. Pero estas cosas no debe decirlas el creyente, no debe decirlas el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios. Porque, mis hermanos, ¿no? Pablo dice que hablemos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí escuché una vez a una hermana decir, pero eso es ser demasiado religioso, pues. No, mis hermanos. Ustedes se imaginan las conversaciones que tenían el Señor y los apóstoles. ¿Se imaginan todo serio siempre? Serio. No. Es la prueba de que el Señor Jesucristo tenía un buen carácter. Él era Dios y es Dios. Era el gozo andando. La prueba de que el Señor Jesús tenía un buen carácter y siempre estaba de buen ánimo es que los niños lo buscaban. Los niños lo buscaban a Jesús. Los apóstoles más bien le espantaban a los niños, pero los niños le buscaban. Usted ha visto, ¿no? Los niños son muy sensibles, ¿ah? Los niños se dan cuenta cuando un hombre o una mujer tienen amargura y no se le acercan. Uy, ¿por qué no me saluda este niño? Algo tienen los niños que no se le acercan. No, algo sienten que no se le acercan. Pero en cambio, cuando los niños notan un hombre o una mujer de buen carácter que los quiere, se acercan. Y jugaban con Jesús. Jugaban con el Señor. Esos eran los niños. Para que los niños hayan actuado así, es porque el Señor tenía siempre buen carácter, buen ánimo. Ese era nuestro Dios. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, hay que revisar nuestras palabras y nuestras conversaciones. Hay veces que tenemos que cortar amistad con ciertas personas. Porque si estas personas solo andan hablando sucio de los demás, solo andan hablando mal de los demás y nos meten cosas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Hay que cortar esas amistades, de las cuales solo nos andan hablando mal, por palabras corrompidas, palabras deshonestas, que no nos hacen daño, mis hermanos, que no nos edifican. Hay que cortar esas amistades. Así se llaman cristianas. Amistades cristianas, si están haciendo daño con eso, hermanos, corte esa amistad, córtela. Y si le pregunta por qué, bueno, por esto. No me edifican tus palabras, no me edifican tus conversaciones, no me edifica lo que dices.
es mejor corte. Peor aún si es una persona en su trabajo. Usted a la hora de comer, a la hora de almorzar, sale a comer y usted escucha que estas personas andan hablando mal y con malas palabras. Usted está todos los días escuchando eso. No, trate de salir a una hora, a otra hora. Y si le preguntan, dígaselo. Por esto, no me gusta escuchar eso. Ah, es que va a ser un santurrón. No importa que le digan eso, hermanos. No estamos para agradar a los hombres. Estamos para agradar a Cristo. Agradar al Señor. Y si andamos metiendo toda clase de basura, lo que escuchamos, nos estamos haciendo daño. Cuidémonos, hermanos, de no hablar malas palabras, pero también de no andar escuchando malas palabras. Mis hermanos, es la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios, no es la enseñanza de hombres. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.